¿Qué son los sueños en realidad? ¿Te has preguntado si es un portal? Hace algunos días alguien muy cercano me compartió una anécdota terrible que vivió mientras dormía. Pero ella creía no estar del todo dormida, pero tampoco podía moverse. Parece ser que tuvo lo que se conoce como parálisis del sueño. Es una experiencia aterradora que deja a quien la ha vivido en un estado de total indefensión, incapaz de moverse o hablar, mientras una presencia extraña parece rondar en la oscuridad. Es una experiencia aterradora que muchos describen como algo más que una simple falla del cuerpo. Quienes lo experimentan han reportado sensaciones de opresión, sombras que se acercan lentamente y presencias que parecen observar desde el rincón más oscuro de la habitación. ¿Es simplemente una falla en nuestro cerebro? ¿O podría haber algo más oscuro detrás de estas experiencias? Te hablan de la cripta. No hay duda de que hay cientos de relatos folclóricos ocultos en etnografías de décadas pasadas, en las que el asalto nocturno fue debidamente descrito por los investigadores, pero interpretado como un mito o una exageración. Por ejemplo, en México, la parálisis de sueño se conoce como "se me subió el muerto". Este fenómeno se ha asociado con distintos nombres. En la Edad Media se creía que las brujas nocturnas visitaban a los durmientes robándoles energía mientras los mantenían atrapados en un estado de inmovilidad entre el sueño y la realidad. En otras culturas, las entidades de la noche o seres sombríos son figuras recurrentes, entidades que, según se cree, se alimentan del terror y el sufrimiento de sus víctimas. La experiencia es casi universal. Las personas sienten una presencia inquietante, un peso en el pecho o un frío estremecedor de una mirada invisible que recorre su cuerpo. Según las teorías paranormales, la parálisis de sueño abre una puerta entre nuestro mundo y el reino de las sombras, donde habitan las entidades que no deberían tener contacto con los vivos. Hay quienes creen que en esos momentos de vulnerabilidad somos más perceptibles a fuerzas oscuras. Seres atrapados entre dimensiones que encuentran en la transición al empezar a desconectarse de la realidad y entrar en un sueño profundo una forma de hacer contacto. La parálisis de sueño sigue siendo un misterio para la ciencia médica, a pesar de que el 40% de la población mundial la ha experimentado al menos una vez en su vida. Dados sus horribles síntomas, es comprensible cómo nuestros antepasados podrían atribuir la parálisis de sueño a fuerzas demoníacas. Pero los científicos del sueño han llegado a la conclusión de que en realidad es una parte normal del ciclo, que a veces, anormalmente, ocurre en los momentos semiconscientes antes y después del sueño. Algunos se han referido a él como un estado mixto de conciencia. Un ataque suele durar segundos o minutos, pero puede persistir por más tiempo. Sin desviarnos mucho del tema principal, estos ataques son asociados a fenómenos paranormales, porque muchas veces traen consigo mensajes o hasta premoniciones, lo que ha causado grandes debates. Déjame te cuento la experiencia de Juan Carlos. Esa noche, después de un largo día de trabajo, me desplomé en la cama sin fuerzas. No pasaron muchos minutos antes de que el sueño me venciera, llevándome a este estado en que la conciencia se difumina. Pero algo perturbador apareció en medio de la oscuridad. Un peso inmenso cayó sobre mi pecho y de pronto me di cuenta de que no podía mover ni un solo músculo. Abrí los ojos lentamente paralizado y lo vi. Al pie de mi cama había una figura oscura, apenas distinguible. Intenté gritar, pero de mi boca no salía ningún sonido, como si el aire mismo me fuera negado. Fue entonces cuando escuché una voz baja y áspera que pareció susurrarme al oído, aunque aquella figura no parecía mover la boca. Cuidado, el destino se acerca. Una sombra caerá sobre alguien cercano a ti y no habrá nada que puedas hacer. Y de repente todo se volvió oscuro. Y al despertarme, el peso en mi pecho desapareció, pero el recuerdo de aquella voz se quedó conmigo. Me repetí una y otra vez que había sido solo un sueño, una ilusión producto del cansancio. Intenté seguir con mi vida y olvidar aquel momento. Pero 2 días después ocurrió lo inexplicable. Recibí una llamada telefónica en la que me informaban que mi mejor amigo había sufrido un accidente de tráfico. Un conductor distraído
como una sombra inesperada, se había atravesado en su camino, dejando a mi amigo gravemente herido, por lo cual no sobrevivió. Recordé entonces aquella figura oscura y su mensaje críptico. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y comprendí que aquello no había sido un simple sueño, había sido una advertencia, una premonición imposible de evitar. Como podemos darnos cuenta, no todas las experiencias son tan fáciles de buscar una explicación lógica o médica. La parálisis del sueño continúa siendo una frontera entre la ciencia y lo desconocido, un fenómeno que deja tras de sí historias que hielan la sangre y una pregunta sin resolver. ¿Es simplemente un fallo de nuestro cerebro o algo más siniestro está intentando cruzar el umbral hacia nuestro mundo? Escucha este otro relato. La primera vez que lo sentí estaba entre el sueño y la vigilia. Esa noche me había quedado leyendo hasta tarde y al acostarme me envolvió un sueño pesado, como si el cansancio me hubiera arrastrado a las profundidades de un abismo sin fondo. No sé cuánto tiempo había pasado cuando desperté de golpe, incapaz de moverme. Lo primero que noté fue que mi habitación estaba sumida en una oscuridad profunda, más densa de lo normal. Esto era muy extraño porque había dejado una pequeña luz de noche prendida. Intenté girar la cabeza para ver el reloj, pero me encontré completamente paralizado, atrapado en mi propio cuerpo. El silencio era tan espeso que sentía el pulso de mi corazón retumbar en los oídos. Quise gritar, pero físicamente me era imposible. Entonces escuché pasos. Alguien o algo estaba caminando por el pasillo, y los pasos se acercaban lentos pero pesados. Mi mente intentaba encontrar una explicación racional. Quizá era mi mente jugándome una mala pasada, o tal vez algún intruso. Quise aferrarme a la idea de que estaba soñando, pero el sonido era tan real, tan vivo, que el terror me invadió. Los pasos se detuvieron justo al otro lado de mi habitación. No podía verla, pero podía sentir una presencia ahí, inmóvil como si me estuviera observando desde el otro lado, esperando. La perilla comenzó a girar lentamente. Todo en mí deseaba que alguien encendiera la luz, que algo rompiera aquella pesadilla en la que me encontraba atrapado. La puerta se abrió de golpe, y en la penumbra, una figura alta y oscura se deslizó dentro de la habitación. Era como una sombra, como una forma humana, pero sin rostro, sin detalles, solo un contorno oscuro. Se movía lentamente hacia mí como si estuviera dentro de un sueño o una realidad distorsionada. Intenté luchar, moverme, despertar, pero nada funcionaba. La figura se acercó tanto que pude sentir su aliento frío sobre mi rostro, y una voz baja y grave se deslizó en mi oído, susurrando palabras incomprensibles. De repente todo se desvaneció. Me desperté de golpe con un grito atorado en la garganta y el corazón latiéndome desbocado. Miré a mi alrededor y la habitación estaba tranquila, tal y como la había dejado antes de dormir. Todo parecía en orden, como si nada hubiera sucedido. Intenté convencerme de que solo había sido una pesadilla, una ilusión de mi mente agotada. Pero, mientras miraba la puerta de mi habitación, vi algo que me hizo dudar. La perilla seguía girando levemente, como si alguien acabara de soltarla, o quizá aún estaba esperando desde el otro lado. La parálisis de sueño es la sensación similar a despertarse, por lo tanto estar consciente pero incapaz de moverse o hablar desde unos segundos hasta unos minutos. Algunas personas también pueden sentir presión en el pecho, vientre o una extraña sensación de asfixia. Ocurre cuando una persona está pasando entre las etapas del sueño. Algunos cuentos contemporáneos de parálisis de sueño se aventuran en el ámbito de la ciencia ficción, vinculando la parálisis y sus vívidas alucinaciones que la acompañan con los secuestros alienígenas. Esta teoría sugiere que las experiencias descritas en muchas historias de secuestro refluyen los síntomas de la parálisis de sueño, influenciado por la fascinación de la cultura pop por los extraterrestres. Algunos de los síntomas que coinciden entre la parálisis de sueño y algunos que dicen ser abducidos es la inmovilidad, ver seres desconocidos y sentir que están flotando. Te cuento la última experiencia que me compartieron. Desperté en medio de la madrugada.
inmóvil con la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Mi cuerpo estaba completamente paralizado, aunque intentaba moverme. Era como si una fuerza invisible me mantuviera pegado a la cama. La habitación estaba bañada en una tenue luz azulada, parpadeante, que parecía provenir de ninguna parte y de todas partes a la vez. Mi corazón latía con fuerza y mis ojos se fijaron en el techo, donde una sombra se materializaba lentamente. Al principio pensé que era una alucinación, un juego de luces, pero entonces vi claramente una figura delgada, con extremidades largas y piel pálida, como si se escudriñaran cada uno de mis pensamientos. Quise gritar, moverme, hacer algo, pero mi cuerpo no me respondía. Sentía un zumbido en los oídos, una vibración que parecía resonar dentro de mi cerebro, llenando cada rincón de mi ser. En algún lugar de mi mente, algo me decía que esto no era un sueño. Cada detalle era demasiado nítido, cada sonido, cada sensación. Nada de esto se sentía irreal. La criatura extendió una de sus manos hacia mi rostro. Sus dedos largos y delgados parecían flotar en el aire, emitiendo un resplandor tenue. Al tocarlos, una sensación extraña recorrió mi piel, como si estuviera congelado y quemado al mismo tiempo. Cerré los ojos con fuerza, rogando que aquello terminara, y entonces sucedió algo inexplicable. Sentí que me elevaba como si estuviera flotando en el aire, y vi el techo de mi habitación alejarse lentamente. Desperté de golpe en la misma posición, sudoroso y jadeando. De vuelta en mi cama, todo parecía estar en su lugar. Pero al mirar mi brazo noté una pequeña marca rojiza, en forma de círculo, como si algo hubiese pinchado mi piel. Desde aquella noche, ya no soy capaz de dormir sin pensar que volverían a buscarme. Nadie me cree, dicen que solo fue una parálisis de sueño. Pero yo lo sé. Ellos estuvieron aquí y ahora saben dónde encontrarme. Como puedes ver, todas las parálisis de sueño tienen diferentes anécdotas y diferentes pensamientos y conclusiones. No podría darte aquí una respuesta. Es algo que tal vez algún día, cuando no estemos en este plano terrenal, lo sabremos. Solo te traje algunas leyendas para que te puedas dar una idea de que cada uno vivimos cosas distintas al dormir. No sabemos si son realmente sueños o son portales a otras entidades o a otros mundos paralelos. Y así, cada noche que nos rendimos al sueño, corremos el riesgo de quedar atrapados entre lo real y lo desconocido. Ese breve instante de parálisis cuando estamos indefensos podría ser una simple falla de nuestro cuerpo, o una oportunidad, una puerta abierta tal vez, un deslizamiento entre mundos, donde lo paranormal roza nuestra realidad. Y, aunque la ciencia busque explicaciones, no puede borrar el miedo ancestral que sentimos al despertar inmóviles en la oscuridad. Así que, la próxima vez que te encuentres atrapado, sintiendo una presencia o escuchando susurros a tu alrededor, pregúntate, ¿es realmente solo un sueño? ¿O he sido testigo de algo que la mayoría no puede ver? Porque, a veces, el verdadero misterio no está en las preguntas que nos hacemos, sino en aquello que nos mira desde el cielo y en silencio. Espero que te haya gustado. Te habló la cripta de Abrael.